Hey, ¿qué pasa, chicos, chicas y grandes? Espero todos se encuentren muy bien y estén teniendo un excelente día. Yo soy Roberto y continúo leyéndoles cuentos góticos completos de Sir Arthur Conan Doyle. Antes de comenzar, quisiera comentarles que esta semana voy a tener un poco más de trabajo, por lo cual me quedará menos tiempo para poder grabar. Aún así, haré mi mejor esfuerzo para poder subir al menos de lunes a viernes un video diario. Si no pudiera hacerlo así, les pido un poco de comprensión, pero aún así estén atentos. Como siempre les digo, activen la campanita para que YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video. Bueno, ahora sí, sin nada más que agregar, pónganse cómodos, cómodas, y comencemos. El lote número 249, 1892. De las relaciones de Edward Bellingham con William Monkhouse Lee y de la causa del terror que experimentó Abercrombie Smith, es posible que nunca pueda llegar a ofrecerse una opinión definitiva y concluyente. Es cierto que contamos con la narración clara y completa del propio Smith, así como la corroboración que éste pudiera pedir al criado Thomas Styles, al reverendo Plumtree Peterson, miembro de la junta docente del Old College, y a otras personas que por casualidad tuvieron ocasión de presenciar este o aquel incidente de una singular cadena de acontecimientos. Ahora bien, en lo esencial, la historia depende únicamente del testimonio de Smith, y la mayoría juzgará más probable que un cerebro en apariencia sano presente alguna deformación sutil en sus tejidos o algún defecto raro en su funcionamiento, que la idea de que se haya producido una desviación del camino de la naturaleza a la luz del día y en un centro de ilustración y conocimiento tan prestigioso como la Universidad de Oxford. Sin embargo, cuando pensamos en lo estrecho y sinuoso que es el camino de la naturaleza, en el rastro tan tenue que tenemos de él, a pesar de todas las luces de la ciencia, y en las extraordinarias y terribles posibilidades que surgen misteriosamente en la oscuridad que lo rodea, solo un hombre valiente y confiado será capaz de poner límite a las extrañas sendas secundarias por las que pueda transitar el espíritu humano. En la esquina de un ala de lo que llamaremos el Old College de Oxford, hay una torre antiquísima. El imponente arco que cubre el dintel de la puerta se ha vencido en el centro por el peso de los años, y los sillares de piedra gris salpicada de liquen están unidos y enlazados por los tallos y zarcillos de la yedra, como si la madre ancestral quisiera protegerlos del viento y la intemperie. De la puerta arranca en espiral una escalera de piedra que pasa por dos rellanos y termina en un tercero, con los peldaños deformados y hundidos por las pisadas de tantas generaciones de buscadores del conocimiento. La vida ha corrido como el agua por esta tortuosa escalera, y como el agua ha dejado estos ligeros surcos en la piedra. Desde los tiempos de los Plantagenet y los pedantes académicos de toga larga hasta los tarambanas de épocas posteriores. Qué amplio y poderoso había sido ese caudal de joven vida inglesa. ¿Y qué ha quedado de todas aquellas esperanzas, aquellos afanes, aquella energía impetuosa, salvo algunas inscripciones en la piedra de un pintoresco cementerio, y tal vez un puñado de polvo en un féretro enmohecido? Aun así, ahí seguía la escalera silenciosa y el viejo muro gris, con sus bandas, sus autores, y otros muchos elementos heráldicos visibles todavía en la superficie, como sombras grotescas de los tiempos pasados. El mes de mayo del año 1884, 3 jóvenes ocupaban las habitaciones de los distintos rellanos de la vieja escalera. Cada alojamiento constaba de una sala de estar y un dormitorio, mientras que las 2 habitaciones correspondientes en la planta baja se empleaban una como carbonera y otra como vivienda del criado, Thomas Styles, cuya obligación consistía en atender a los 3 hombres de arriba.
A derecha e izquierda de la torre había una hilera de despachos y aulas que permitían disfrutar de cierta independencia a los ocupantes de estas habitaciones. De ahí que fueran muy atractivas para los estudiantes más aplicados. Así eran los tres que ahora las ocupaban. Abercrombie Smith arriba, Edward Bellingham en la segunda planta y William Monkhouse Lee en la primera. Eran las 10 de una noche clara de primavera y Abercrombie Smith estaba recostado en su butaca, con los pies apoyados en el guardafuegos y su pipa de raíz de brezo entre los labios. Al otro lado de la chimenea, en una butaca similar e igual de cómodo, se encontraba su antiguo amigo del colegio, Jethro Hasty. Los dos vestían pantalones de franela, porque habían pasado la tarde en el río, pero al margen de su indumentaria era imposible fijarse en sus caras, despiertas y de rasgos marcados, sin ver que eran hombres de aire libre, hombres de mentalidad y gustos inclinados por naturaleza a todo lo que fuera masculino y enérgico. Hasty era miembro del equipo de remo de su facultad, y Smith era incluso mejor remero, pero la sombra de un examen próximo ya empezaba a cernirse sobre él, y estaba totalmente entregado al estudio, dejando aparte las pocas horas a la semana que exigía la salud. Un montón de libros de medicina sobre la mesa, así como un montón de huesos, modelos y láminas de anatomía, indicaban tanto la naturaleza como la amplitud de sus estudios. Mientras que un par de estoques para la práctica de esgrima y unos guantes de boxeo en la repisa de la chimenea insinuaban los medios a los que, con la ayuda de Hasty, recurría para practicar su ejercicio de la forma más intensa y cómoda. Los dos amigos se conocían muy bien, tanto que podían estar en ese plácido silencio que es el grado más perfecto de la amistad. «Toma un poco de whisky», dijo por fin Abercrombie Smith entre dos chaparrones. «Hay irlandés en la botella y escocés en la licorera». «No, gracias. Tengo que remar. Nunca bebo alcohol cuando estoy entrenando. ¿Y tú?» «Estoy estudiando mucho. Creo que es mejor no probarlo». Hasty asintió y volvieron a instalarse en su agradable silencio. «Por cierto, Smith», dijo Hasty al cabo de un rato, «¿has conocido ya a tus vecinos de escalera?» «Nos hemos saludado al cruzarnos nada más». Pues yo me inclinaría a no pasar de ahí. Tengo alguna información sobre los dos. No mucha, pero sí la suficiente. Yo de ti no intimaría con ellos, aunque Monkhouse no tiene nada de malo». «¿El delgado?» «Exacto. Es un caballero. No creo que tenga ningún vicio. El problema es que no puedes tratar con él sin tratar con Bellingham». «¿El gordo?» «Sí, el gordo. Y yo a ese preferiría no tratarlo». Abercrombie Smith arqueó las cejas y miró a su compañero con curiosidad. «¿Qué le pasa?», preguntó. «¿Bebe? ¿Juega? ¿Es un canalla? Tú nunca has sido tan severo». «Ya, está claro que no lo conoces. Si lo conocieras, no me preguntarías. Hay algo oscuro en él, algo despreciable. Siempre que lo veo me entran náuseas. Yo diría que tiene vicios secretos, que es un pervertido, pero tonto no es. Dicen que es de lo mejor que ha pasado por este colegio en su especialidad». «¿Medicina o clásicos?» «Lenguas orientales. Es una fiera en lenguas. Chillingworth se encontró con él en la segunda catarata del Nilo, el verano pasado, y dice que hablaba con los árabes como si hubiera nacido y se hubiera criado entre ellos. Hablaba copto con los coptos, hebreo con los judíos, y árabe con los beduinos, y todos parecían dispuestos a besarle los pies. Por allí hay eremitas viejos que se sientan encima de una roca, y que insultan y escupen al extranjero ocasional. Pues bien, cuando veían a este Bellingham, antes de que llegara a pronunciar 5 palabras,
se tiraban al suelo y se arrastraban a sus pies. Chillingworth dice que nunca ha visto cosa igual, y por lo visto Bellingham se lo tomaba como un derecho natural. Se daba muchos aires y lo sermoneaba. No está nada mal para un estudiante del Old, ¿verdad? ¿Por qué dices que no puedes conocer a Lee sin conocer a Bellingham? Porque Bellingham está prometido con su hermana Evelyn. ¡Qué chica tan encantadora, Smith! Conozco bien a toda la familia, y me repugna verla con ese bruto. Un sapo y una paloma. Eso es lo que me viene siempre a la cabeza cuando pienso en ellos. Abercrombie Smith se rió y vació las cenizas de la pipa golpeándola contra un lado de la chimenea. «Has enseñado todas las cartas, amigo mío», dijo. «Lo que dices son prejuicios, envidia y suspicacia. En realidad no puedes acusarlo de nada aparte de eso». «Bueno, a ella la conozco desde que no medía más que esta pipa de cerezo, y no me gusta ver que corre peligro. Y está en peligro. Ese tipo es una bestia, y tiene el carácter de una bestia, un carácter venenoso. ¿Recuerdas la pelea que tuvo con Long Norton?» «No, siempre te olvidas de que este es mi primer curso». «Ah, fue el invierno pasado, es verdad. Bueno, ya conoces el camino de Sirga que va por la orilla del río. Pues iban por allí varios chicos con Bellingham a la cabeza, cuando se encontraron con una vieja que venía de vender en el mercado, en dirección contraria. Había llovido. Ya sabes cómo se ponen esos campos cuando llueve. Y el camino discurría entre el río y un charco casi igual de ancho. Bueno, pues ¿qué crees que hizo ese cerdo? Quedarse plantado en el camino y empujar a la mujer, que acabó en el barro con todas sus mercancías y en un estado lamentable. Fue una canallada, y Long Norton, que es todo un caballero, le dijo lo que pensaba de él. Se acaloraron y Norton acabó dándole bastonazos en la espalda. Se armó una de 1000 demonios, y ahora da gusto ver cómo mira Bellingham a Norton cuando se encuentran. «Caramba, Smith, son casi las 11. «No tengas prisa, fúmate otra pipa». «No, se supone que estoy entrenando. Llevo un buen rato aquí cotilleando cuando tendría que estar ya durmiendo a pierna suelta. Me llevo tu cráneo si me lo prestas. Williams tiene el mío desde hace un mes, y también los huesecillos del oído. Si estás seguro de que no vas a necesitarlos». «Muchas gracias. No me hace falta una bolsa, puedo llevarlo todo debajo del brazo». «Buenas noches, amigo, y sigue mi consejo con tu vecino». Cuando Hasty terminó de bajar sonoramente la escalera con su alijo anatómico, Abercrombie Smith tiró la pipa al cesto de los papeles. Arrimó un poco más la butaca a la lámpara y se zambulló en un enorme volumen de tapas verdes ilustrado con grandes mapas en color de ese extraño reino interior del que somos impotentes y desventurados monarcas. Aunque aquel era su primer año de estudiante en Oxford, no lo era en medicina, pues había trabajado 4 años en Glasgow y en Berlín, y este próximo examen lo legitimaría definitivamente como miembro de su profesión. Con la boca severa, la frente amplia y unos rasgos bien dibujados, aunque algo duros, Smith, sin tener un talento brillante, era tan paciente, tan tenaz y tan enérgico que a la larga podría superar a los genios más notorios. A un hombre que es capaz de medirse con escoceses y alemanes del norte, no se le arredra con facilidad. Smith se había labrado un nombre en Glasgow y en Berlín, y ahora se proponía hacer otro tanto en Oxford, si es que podía conseguirlo con esfuerzo y dedicación. Llevaba cerca de 1 hora estudiando, y las manecillas del ruidoso reloj de sobremesa se acercaban rápidamente una a la otra para juntarse en las 12. Cuando un ruido repentino llegó a sus oídos, un ruido fuerte y muy sonoro, como el silbido que hace al tomar aire un hombre sometido a una emoción intensa.
Smith dejó el libro y ladeó la cabeza, aguzando el oído. Puesto que no había nadie ni a los lados ni arriba, la interrupción venía sin duda del vecino de abajo, el mismo del que Hasty acababa de ofrecerle un informe tan desagradable. Smith solo sabía de Bellingham que era un tipo de cara pálida y fofa, silencioso y entregado al estudio, y que su lámpara seguía lanzando un haz dorado desde la torre después de que él hubiera apagado la suya. Este hábito compartido de trasnochar había forjado entre ellos una especie de vínculo tácito. Era tranquilizante para Smith cuando las horas se acercaban sigilosamente a la madrugada, sentir tan cerca a alguien que apreciaba el sueño tan poco como él. Incluso en ese momento, al pensar en Bellingham, sentía simpatía por él. Hasty era un buen amigo, aunque algo tosco y nervioso, sin empatía ni imaginación. No toleraba desviaciones de lo que según él era el modelo de masculinidad. Un hombre al que no se pudiera medir según el estándar de un colegio privado era inaceptable para Hasty. Como tantos jóvenes robustos, era dado a confundir la constitución física con el carácter y a achacar a la falta de principios lo que en realidad era un caso de mala circulación sanguínea. Smith, más perspicaz que su amigo, conocía esta tendencia de Hasty y decidió tenerla en cuenta ahora que el hombre de abajo acaparaba su atención. El ruido no volvió a repetirse, y Smith a punto estaba de reanudar el estudio, cuando un grito abrupto, un auténtico alarido, estalló en el silencio de la noche. El grito de un hombre conmocionado y estremecido, fuera de todo control. Smith se levantó de un salto y tiró el libro. Era un hombre de nervios templados, pero algo había en aquel grito de terror incontenible y repentino que le heló la sangre y le produjo escalofríos. Por la hora que era y de dónde venía, despertó un millar de posibilidades fantásticas en su imaginación. ¿Tenía que bajar corriendo o era mejor esperar? Sentía esa especie de horror nacional a hacer una escena, y con lo poco que sabía de su vecino no estaba dispuesto a entrometerse en sus asuntos a la ligera. Dudó unos momentos y aún seguía sopesando la cuestión cuando oyó pasos rápidos en la escalera y el joven Monkhouse Lee irrumpió en la habitación a medio vestir y blanco como la ceniza. «¡Baja!», dijo jadeando. «Bellingham está enfermo». Abercrombie Smith lo siguió por la escalera hasta la sala de estar que estaba justo debajo de la suya, y aunque estaba concentrado en el incidente, le fue imposible no echar un vistazo que lo dejó pasmado mientras cruzaba el umbral. Nunca había visto una habitación como aquella. Parecía un museo más que un cuarto de estudio. 1000 curiosas reliquias de Egipto y Oriente cubrían el techo y las paredes. Un grupo de figuras altas y angulosas cargadas unas con fardos y otras con armas desfilaban por un tosco friso que rodeaba las 4 paredes. Encima del friso había estatuas con cabeza de toro, de cigüeña, de gato y de lechuza, reyes con ojos almendrados y víboras por corona, y extrañas divinidades semejantes a un escarabajo, talladas en lapislázuli egipcio. Horus, Isis y Osiris asomaban desde cualquier hueco o estante, y un auténtico hijo del Nilo, un cocodrilo enorme con la mandíbula abierta, colgaba del techo con una cuerda doble. En el centro de esta curiosa habitación había una mesa grande y cuadrada, abarrotada de papeles, frascos y hojas secas de una planta elegante parecida a la palmera. Estos variopintos objetos se habían amontonado con la intención de hacer sitio a la caja de una momia que se había retirado de la pared, a juzgar por un hueco evidente, y tendido en la parte delantera de la mesa. La propia momia, una cosa horrenda, negra y arrugada, como una cabeza unida a un tronco retorcido y calcinado, estaba parcialmente fuera de la caja, con una mano que parecía una garra,
y un brazo huesudo estirado sobre la mesa. Apoyado contra el féretro, había un rollo de papiro viejo y amarillento, y delante, en una silla de madera, estaba sentado el dueño de la habitación, con la cabeza hacia atrás, los ojos clavados con horror en el cocodrilo que colgaba del techo, los labios azulados y resoplando como un fuelle cada vez que exhalaba. «¡Dios mío, se está muriendo!», gritó Monkhouse Lee desesperado. Era un joven delgado y bien parecido, de piel aceitunada y ojos oscuros, más de tipo español que inglés, y con una fogosidad celta en sus maneras que contrastaba con la flema sajona de Abercrombie Smith. «Creo que solo es un desmayo», dijo el estudiante de medicina. «Ayúdame a moverlo, cógelo de los pies y ahora al sofá. ¿Puedes apartar con el pie esos demonios de madera? ¡Qué desorden! Se recuperará en cuanto le desabrochemos el cuello y le demos un poco de agua». «¿Qué estaba haciendo?» «No lo sé. Oí un grito y subí corriendo. Es que nos conocemos muy bien, ¿sabes? Gracias por venir». «Te late el corazón como unas castañuelas», dijo Smith poniendo la mano en el pecho del joven inconsciente. «Me parece que se ha llevado un susto de muerte. Échale agua por encima. ¿Qué cara se le ha puesto?». Era cierto que tenía una cara extraña y de lo más repelente, pues tanto el color como el perfil eran antinaturales. Estaba blanco, pero no tenía la palidez del miedo, sino la blancura cadavérica de la planta de un pie. Era muy gordo y daba la sensación de haberlo sido mucho más todavía, porque tenía la piel fofa, con pliegues y cubierta por una malla de arrugas. Tenía el pelo corto, oscuro y erizado como una barba de pocos días, y un par de orejas gruesas y arrugadas sobresalían a ambos lados del cráneo. Los ojos de color gris claro seguían abiertos, con las pupilas dilatadas, y como a punto de salirse de las órbitas, con una mirada de terror. Mientras lo examinaba, Smith tuvo la sensación de no haber visto nunca de una forma tan clara las señales de peligro de la naturaleza dibujadas en el rostro de un hombre, y se tomó más en serio la advertencia que le había hecho Hasty una hora antes. «¿Qué demonios puede haberle asustado tanto?», preguntó. «Es la momia». «¿La momia? ¿Por qué?». «No lo sé, es horrenda y morbosa. Ojalá se deshiciera de ella. Ya es el segundo susto que me da. Pasó lo mismo este último invierno. Me lo encontré igual que ahora, con esa cosa horrible delante». «¿Qué hace con la momia?». «Bueno, es un excéntrico. Tiene esa afición. No hay nadie en Inglaterra que entienda más de esas cosas. Ojalá no supiera tanto. Parece que reacciona». Un leve indicio de color empezó a extenderse por las mejillas cadavéricas de Bellingham, y sus párpados temblaron como una vela después de una calma chicha. Abrió y cerró las manos, hizo una respiración lenta y profunda, y sacudió la cabeza bruscamente para echar un vistazo a su alrededor. Al ver a la momia se levantó de un salto, cogió el rollo de papiro, lo guardó en un cajón, lo cerró con llave y volvió al sofá tambaleándose. «¿Qué pasa?», preguntó. «¿Qué queréis?». «Te has puesto a gritar y has armado un escándalo tremendo», dijo Monkhouse Lee. «Si nuestro vecino de arriba no hubiera venido, no sé qué habría hecho contigo». «Es Abercrombie Smith», asintió Bellingham mirándolo. «Muchas gracias por venir. ¡Qué tonto soy! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué tonto soy!». Hundió la cabeza entre las manos y estalló en carcajadas histéricas. «¡Quieto!», gritó Smith zarandeándolo bruscamente. «Tienes los nervios de punta. Como no dejes de jugar con momias a medianoche, vas a terminar mal de la cabeza. Ahora mismo estás hecho un manojo de nervios».
No sé si estarías tan tranquilo como yo si hubieras visto... ¿Qué? Nada. Quiero decir que no sé si podrías pasar la noche sentado con una momia sin poner a prueba tus nervios. No dudo que tengas razón. Puede que últimamente me haya excedido un poco, pero ya estoy bien. De todos modos, no se vayan, por favor. Esperen un rato hasta que me haya recuperado. El ambiente está muy cargado, dijo Lee abriendo la ventana para que entrase el aire fresco de la noche. Es por la resina balsámica, explicó Bellingham. Cogió de la mesa una de las hojas de palmera secas y la achicharró con el tubo de la lámpara. La hoja desprendió densas volutas de humo y la habitación se llenó de un olor acre y penetrante. Es la planta sagrada, la planta de los sacerdotes. ¿Sabes algo de lenguas orientales, Smith? Nada de nada, ni una palabra. Dio la impresión que esta respuesta quitaba un peso de encima al egiptólogo. Por cierto, añadió, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que bajaron corriendo hasta que recobré el conocimiento? No mucho, 4 o 5 minutos. Ya me imaginaba que no podía ser mucho, dijo respirando profundamente. Pero qué raro es estar inconsciente. No hay forma de medir el tiempo. No sabría decir si han sido segundos o semanas. Ahora bien, a este caballero que está encima de la mesa lo embalsamaron en los tiempos de la 11ª dinastía. Hará unos 40 siglos. Pero si pudiera hablar, les diría que ese lapso de tiempo ha sido un simple abrir y cerrar de ojos. Esta momia tiene un valor especial, Smith. Smith se acercó a la mesa y examinó con ojo profesional el cuerpo negro y retorcido que tenía delante. Las facciones, aunque horrorosamente descoloridas, se conservaban intactas, y unos ojillos parecidos a avellanas asomaban en las profundidades de las cuencas oscuras. La piel salpicada de manchas recubría los huesos con una capa tensa y una maraña de pelo negro y áspero le caía por encima de las orejas. 2 dientes finos como los de una rata se apoyaban en el labio inferior retraído. Tal como estaba, encogida, con las articulaciones flexionadas y el cuello estirado, aquel monstruo repugnante sugería una vitalidad tan grande que al propio Smith le produjo náuseas. Las costillas raquíticas cubiertas por una envoltura semejante a un pergamino quedaban a la vista, y el abdomen hundido y de un color plomizo mostraba un corte largo que era la marca del embalsamador. Las extremidades inferiores las tenía envueltas con un vendaje tosco y amarillento. Esparcidas sobre el cuerpo y el interior del ataúd se veían una especie de virutas de mirra y canela. No sé su nombre, dijo Bellingham, pasando la mano por la cabeza reseca de la momia. Como ves, falta el sarcófago exterior, que es donde se hacen las inscripciones. Ahora se llama simplemente Lote 249. Está aquí escrito en la caja. Ese era su número en la subasta donde la compré. Parece que fue un tipo atractivo en su época, señaló Abercrombie Smith. Era un gigante. Esta momia mide 2 metros de largo. Y allí, eso era ser un gigante, porque los egipcios nunca fueron un pueblo de constitución fuerte. Toca estos huesos también, grandes y abultados. Debía de ser peligroso enfrentarse con él. Puede que estas mismas manos ayudaran a construir las pirámides, sugirió Monkhouse Lee, mirando con repugnancia las garras sucias y dobladas. No hay nada que temer. A este lo han macerado en natrón y conservado con las mejores técnicas.
A los peones no los trataban así. Ellos tenían que conformarse con sal y betún. Se calcula que este procedimiento costaría alrededor de 730 libras de hoy. Nuestro amigo era como mínimo un noble. ¿Qué te parece esa pequeña inscripción que tiene cerca de los pies, Smith? Ya te he dicho que no conozco ninguna lengua oriental. Sí, es verdad. Creo que es el nombre del embalsamador. Debía de ser muy minucioso en su trabajo. ¿Cuántas obras modernas sobrevivirán 4000 años? Siguió hablando deprisa y con aire despreocupado, aunque Abercrombie Smith no tenía la menor duda de que aún estaba palpitando de miedo. Le temblaban las manos y el labio inferior, y mirase donde mirase nunca perdía de vista a su truculento compañero. A pesar de su temor, había en su tono y su actitud una nota de triunfo. Le brillaban los ojos y paseaba por la habitación con brío y desenvoltura. Parecía un hombre sometido a un suplicio que le ha dejado señales, pero le ha permitido alcanzar su propósito. «No te irás tan pronto», exclamó al ver que Smith se levantaba del sofá. Parecía que la perspectiva de quedarse solo le daba miedo, y tendió una mano para detener a su vecino. «Sí, tengo que irme. Estoy ocupado y tú ya estás bien. Viendo el estado de tu sistema nervioso, creo que deberías dedicarte a estudiar algo menos macabro». «Normalmente no soy nervioso, y ya he tenido momias sin envolver otras veces». «La última vez te desmayaste», le recordó Monkhouse Lee. «Sí, es verdad. Tendré que tomar algún tónico o hacer un curso de electricidad. ¿Tú no te irás, Lee?» «Haré lo que tú quieras, Ned». «Entonces bajo contigo y duermo en tu sofá. Buenas noches, Smith. Siento haberte molestado con mis tonterías». Se dieron la mano, y cuando el estudiante de medicina ya subía a trompicones por la desnivelada escalera de caracol, oyó una llave que giraba en una cerradura, y los pasos de sus vecinos bajando a la primera planta. En estas circunstancias tan extrañas, empezó la relación entre Edward Bellingham y Abercrombie Smith. Una relación que el segundo al menos no tenía ningún interés en cultivar. Bellingham, en cambio, parecía fascinado por su seco compañero, y se acercó a él de una manera que resultaba difícil rechazarlo sin ser cruel. Pasó 2 veces por las habitaciones de Smith para darle las gracias por su ayuda, y en muchas otras ocasiones se presentó con libros, papeles y otras cortesías que 2 vecinos solteros podían ofrecerse mutuamente. Era, Smith no tardó en descubrirlo, un hombre de amplias lecturas, inclinaciones católicas y una memoria prodigiosa. Y era también de un trato tan fácil y agradable que al cabo de algún tiempo uno llegaba a disculpar su repelente físico. A pesar de que parecía harto y cansado, no era ni mucho menos un compañero desagradable, y con el tiempo Smith se sorprendió esperando sus visitas con interés, e incluso devolviéndolas. Y aunque tenía una inteligencia incuestionable, el estudiante de medicina detectaba en su vecino una veta de locura. A veces le daba por hablar en un tono ampuloso y engolado que no se correspondía con su modo de vida sencillo. «Es increíble», exclamaba, «sentir que uno puede dominar las fuerzas del bien y del mal, ser un ángel de la guarda y un demonio vengador». Y de Monkhouse Lee decía: «Lee es un buen chico, un tipo honrado, pero no tiene fuerza ni ambición. No sería un buen compañero para un hombre embarcado en una gran empresa. No sería un buen compañero para mí».
A estas insinuaciones e indirectas, el impávido Smith echaba con solemnidad el humo de su pipa y respondía arqueando las cejas y moviendo la cabeza, con pequeñas recomendaciones de sabiduría médica como acostarse más temprano y respirar más aire fresco. De un tiempo a esta parte, Bellingham había tomado una costumbre que, Smith lo sabía, con frecuencia era el heraldo de un trastorno mental. Parecía que hablaba consigo mismo continuamente. A altas horas de la noche, cuando era imposible que tuviera visita, Smith oía su monólogo en voz baja y suave, casi como un susurro, aunque claramente audible en el silencio. Este parloteo solitario molestaba y distraía al estudiante, que más de una vez se lo dijo a su vecino. Bellingham se ruborizaba por la acusación y negaba rotundamente haber abierto la boca. A decir verdad, se mostraba mucho más molesto de lo que la ocasión justificaba. Si Abercrombie Smith hubiera tenido alguna duda sobre sus facultades auditivas, no habría necesitado ir nada lejos para encontrar la oportuna corroboración. Tom Styles, el sirviente menudo y arrugado que atendía a los ocupantes de la torre desde tiempos inmemoriales, estaba profundamente interesado por el mismo asunto. «Disculpe, señor», dijo una mañana mientras arreglaba las habitaciones de la última planta. «¿Usted cree que el señor Bellingham está bien, señor?» «¿Sí está bien, Styles?» «Sí, señor. De la cabeza, señor». «¿Por qué no iba a estar bien?» «Bueno, no lo sé, señor. Ha cambiado de costumbres últimamente. No es el mismo de antes. Aunque me tomo la libertad de decir que nunca fue de mis favoritos, como el señor Hasty o usted, señor. Le ha dado por hablar solo a todas horas. Me extraña que no le moleste a usted. No sé qué pensar, señor». «No creo que sea asunto suyo, Styles». «Verá, señor Smith, sí me interesa. Puede ser un atrevimiento de mi parte, pero no puedo evitarlo. A veces tengo la sensación de que soy padre y madre de mis estudiantes. Cuando algo va mal y viene la familia, soy yo el que carga con todo. Pero en lo que respecta al señor Bellingham, señor, me gustaría saber quién da vueltas a veces por su habitación cuando él ha salido y la puerta está cerrada con llave por fuera». «¿Qué? Esos son tonterías, Styles». «Puede ser, señor, pero lo he oído más de una vez con mis propios oídos». «Estupideces, Styles». «Muy bien, señor. Toque la campanilla si me necesita». Abercrombie Smith no dio importancia a las habladurías del criado, pero unos días después ocurrió un incidente que le produjo una sensación desagradable y le trajo necesariamente a la memoria las palabras de Styles. Bellingham había subido a verlo una noche ya tarde, y le estaba entreteniendo con una interesante descripción de las tumbas excavadas en la roca de Beni Hassan, en el Alto Egipto, cuando Smith, que tenía un oído finísimo, oyó con claridad cómo se abría la puerta en el piso de abajo. «Alguien ha salido o entrado en tu habitación», dijo. Bellingham se levantó de un salto y se quedó un momento quieto, sin saber qué hacer, con una expresión a medio camino entre el miedo y la incredulidad. «Creo que cerré con llave. Estoy casi seguro de haberla cerrado», tartamudeó. «No ha podido abrirla nadie». «Pues ahora mismo estoy oyendo que alguien sube», contestó Smith. Bellingham salió corriendo, dio un portazo y bajó las escaleras precipitadamente. Smith oyó que se paraba a medio camino y también algo parecido a un susurro. Un momento después la puerta de abajo se cerraba. Una llave chirriaba en la cerradura
y Bellingham, con la cara pálida y sudorosa, subía de nuevo y entraba en la habitación de Smith. «No pasa nada», dijo, dejándose caer en una butaca. «Ha sido ese perro bobo que ha abierto la puerta de tanto empujar. No sé cómo me olvidé de echar la llave». «No sabía que tenías un perro», contestó Smith, examinando con aire pensativo el gesto alterado de su compañero. «Sí, no hace mucho que lo tengo. Quiero deshacerme de él. Es un incordio». «Debe de serlo si tan difícil te resulta encerrarlo. Yo habría dicho que bastaba con cerrar la puerta sin necesidad de echar la llave». «No quiero que Styles le deje salir. Tiene cierto valor económico, ¿sabes? Sería una lástima perderlo». «A mí también me gustan mucho los perros», dijo Smith sin dejar de observar a su compañero de reojo. «Espero que me dejes conocerlo». «Claro, pero esta noche no. Tengo una cita. ¿Va bien ese reloj? Porque entonces ya llego con un cuarto de hora de retraso. Discúlpame, por favor». Cogió su gorra y salió a toda prisa. A pesar de que tenía una cita, Smith oyó que volvía a su cuarto y cerraba con llave por dentro. Esta conversación dejó una sensación desagradable en el estudiante de medicina. Bellingham le había mentido, y además con tanta torpeza como si tuviera razones graves para ocultar la verdad. Smith sabía que su vecino no tenía un perro. También sabía que los pasos que había oído en la escalera no eran de un animal. Pero si no era eso, ¿qué era entonces? Styles había dicho que a veces algo daba vueltas por la habitación cuando su dueño no estaba. ¿Sería una mujer? Smith se inclinaba bastante por esta posibilidad. Supondría caer en desgracia y ser expulsado si las autoridades llegaban a enterarse, y podría explicar su angustia y sus falsedades. Por otro lado, era inconcebible que un estudiante pudiera esconder a una mujer en sus habitaciones sin que se supiera de inmediato. Fuera cual fuera la explicación, el asunto tenía mala pinta, y Smith, antes de volver a sus libros, decidió poner freno a todo nuevo intento de intimidad por parte de su bien hablado y mal parecido compañero. Pero esa noche estaba destinado a que interrumpieran su trabajo. Casi no había llegado a retomar el hilo cuando unas pisadas firmes y fuertes subieron las escaleras de 3 en 3, y Hasty, con chaqueta y pantalones de franela, irrumpió en la habitación. «¿Ahí sigues?», dijo, hundiéndose en la butaca de costumbre. «Eres un caso. Creo que si un terremoto arrasara Oxford, tú seguirías aquí plácidamente sentado con tus libros entre las ruinas. Descuida, que no voy a molestarte mucho tiempo. 3 jaladas de tabaco y me largo». «¿Qué noticias traes?», preguntó Smith, llenando de picadura su pipa de brezo y apretándola con el dedo índice. «No muchas. Wilson ha conseguido 70 para los novatos frente a los 11 veteranos. Dice que lo van a sacar en lugar de Bodicombe, porque Bodicombe no está en buena forma. Antes no lanzaba del todo mal, pero ahora no pasa de medias voleas y tiros largos». «Es medio derecha», dijo Smith con la solemnidad que adopta un universitario cuando habla de deportes. «Tirando a rápido y con buen juego de piernas. Alarga el brazo unos 7 centímetros. Peligroso con el campo húmedo. Por cierto, ¿te has enterado de lo de Norton?». «¿Qué pasa?». «Le han atacado». «¿Atacado?». «Sí, cuando volvía de High Street a 100 metros de la puerta del colegio». «¿Pero quién?». «Esa es la cuestión. Si dijeras qué, te ajustarías más a la gramática. Norton jura que no era humano.
y lo cierto es que viendo los arañazos que tiene en la garganta, me inclino a darle la razón. ¿Qué era entonces? ¿Cosa de fantasmas? Abercrombie Smith resopló con desprecio de científico. Bueno, no, tampoco creo que esa sea la idea. Me inclino a pensar que si en algún circo han perdido un mono grande y el animal anda merodeando por aquí, un jurado lo declararía culpable. Norton pasa todas las noches por el mismo sitio, más o menos a la misma hora. Hay un árbol que queda a muy poca altura del camino, el olmo grande del jardín de Rainey. Él cree que la cosa saltó de una rama. El caso es que dice que estuvo a punto de ser estrangulado por dos brazos tan fuertes y finos como unos aros de acero. No vio nada, solo esos brazos bestiales que lo apretaban. Gritó como un loco hasta que llegaron dos tipos corriendo y la cosa saltó la tapia como si fuera un gato. Norton no llegó a verlo bien en ningún momento. Te aseguro que se ha llevado un buen susto. Le he dicho que le ha venido tan bien como un cambio de aires en la costa. Habrá sido un delincuente, dijo Smith. Es muy posible. Norton dice que no, pero nos da igual lo que diga. Quien lo atacó tenía las uñas largas y mucha agilidad para saltar muros. Por cierto, a ese vecino tuyo tan guapo le encantaría saberlo. Tiene cuentas pendientes con Norton, y por lo que sé de él, no es de los que olvidan sus deudas. Pero bueno, amigo, ¿qué se te ha metido en la cesera? Nada, contestó Smith con sequedad. Se había sobresaltado y la expresión de un hombre asaltado de pronto por una idea desagradable le alteró fugazmente el semblante. Parece como si algo de lo que he dicho te hubiera llegado a lo más hondo. Por cierto, ¿has conocido al señor B desde la última vez que estuve aquí? ¿No? Monkhouse Lee me contó algo de eso. Sí, lo he conocido un poco. Ha subido a verme un par de veces. Bueno, ya eres mayorcito y te sabes defender. Bellingham no es lo que llamaría exactamente un hombre en sus cabales, pero no cabe duda de que es muy inteligente. Pronto tendrás ocasión de comprobarlo por ti mismo. Lee es buena persona, un chico muy decente. Bueno, hasta la vista, amigo. El viernes me enfrento con Mullins en la regata del vicerrector, así que no te olvides de venir. Si es que no nos vemos antes. El imperturbable Smith dejó su pipa y volvió tranquilamente a sus libros. Pero aun con toda la voluntad del mundo, le costaba demasiado centrar la atención en la lectura. Se distraía continuamente pensando en su vecino de abajo y en el pequeño misterio que rodeaba sus habitaciones. Después se acordó del extraño ataque del que había hablado Hastie, y del rencor que al parecer Bellingham le guardaba a la víctima del ataque. Las dos ideas se unían continuamente en su cabeza, como si hubiera una íntima relación entre ellas. De todos modos, la sospecha era tan vaga y difusa que no podía expresarla con palabras. «¡Maldita sea!», exclamó, lanzando el libro de patología al otro lado de la habitación. Me ha estropeado la noche de estudio, y eso sería razón suficiente aunque no hubiera otra para evitarlo de ahora en adelante. El estudiante de medicina pasó 10 días tan recluido y dedicado a sus estudios que no vio ni oyó a ninguno de sus vecinos de abajo. Se cuidaba de cerrar la puerta a las horas en que Bellingham había tomado la costumbre de hacer sus visitas, y aunque más de una vez oyó que alguien llamaba, se negó rotundamente a contestar. Una tarde, sin embargo, cuando Smith bajaba por la escalera, la puerta de Bellingham se abrió de golpe justo cuando pasaba por delante, y por ella salió Monkhouse Lee, con los ojos echando chispas
y las mejillas aceitunadas encendidas de rabia. Pisándole los talones apareció Bellingham con la cara fofa y enfermiza, alterada por una pasión maligna. «¡Idiota!», masculló. «Te arrepentirás de esto». «Muy probablemente», dijo Monkhouse. «Que quede claro lo que te digo. Se acabó. No quiero ni oír hablar de eso». «Te recuerdo que hiciste una promesa». «Sí, y voy a cumplirla. No diré nada, aunque preferiría que la pobre Eva estuviera muerta. Se acabó, de una vez por todas. Ella hará lo que yo le diga. No queremos volver a verte». Smith oyó todo esto sin poder evitarlo, pero apretó el paso porque no tenía ningunas ganas de verse envuelto en la disputa. Estaba claro que la discordia era grave, y que Lee iba a asegurarse de que su hermana rompiera el compromiso. Smith se acordó de la comparación que había hecho Hasty entre el sapo y la paloma, y se alegró de que la relación hubiera terminado. No era nada agradable ver la cara de Bellingham cuando se enfadaba. A un hombre como él no se le podía confiar la vida de una muchacha inocente. Mientras seguía su camino, Smith se preguntó con pesadumbre cuál podía ser la causa de la riña, y cuál la promesa que Bellingham estaba tan interesado en que Monkhouse Lee cumpliera. Era el día de la competición de remo entre Hasty y Mullins, y una riada de hombres bajaba a las orillas del Isis. El sol de mayo resplandecía en el cielo, y los altos olmos trazaban sombras negras en el camino dorado. A ambos lados de la calle se alzaban los colegios de piedra gris, como canosas madres de la inteligencia que observaban desde las altas ventanas, divididas con parteluz, la marea de vida joven que tan alegremente iba arrollándolo todo. Tutores de negro, rectos funcionarios, estudiantes pálidos, jóvenes atletas bronceados, con sombrero de paja y jersey blanco, o chaquetas de distintos colores, tenían prisa por llegar al río sinuoso que atraviesa los prados de Oxford. Abercrombie Smith, con la intuición de un remero veterano, eligió el punto en que sabía que se libraría la batalla, si es que había batalla. Desde allí oyó a lo lejos el murmullo que anunciaba la salida, el rugido creciente de la multitud a medida que se acercaban los regatistas, el estruendo de los pies que corrían y los gritos de los hombres que iban en los botes. Un grupo de chicos a medio vestir pasó jadeando por delante de él como una exhalación, y al estirar el cuello para mirar por encima de ellos, vio a Hasty remando a un ritmo estable de 36 golpes por minuto, mientras su contrincante, con un 40 irregular, se quedaba a una canoa de distancia por detrás. Smith ovacionó a su amigo, se sacó el reloj del bolsillo y ya iba a volver a sus habitaciones, cuando notó que alguien le tocaba en el hombro y vio que Monkhouse Lee estaba a su lado. «Te he visto desde allí», dijo tímidamente en voz baja. «Quería hablar contigo, si puedes dedicarme media hora. Esa casita de campo es mía. La comparto con Harrington, del King's College. Ven a tomar una taza de té». «Tengo que volver enseguida. Ahora mismo estoy empollando a todas horas. Pero pasaré un rato con mucho gusto. He venido solo porque Hasty es amigo mío». «También es amigo mío. ¿Verdad que tiene un estilo magnífico? Mullins no estaba muy concentrado». «Bueno, pasa. Es poco más que un cubil, pero muy agradable en los meses de verano». Era una casa pequeña, cuadrada y de fachada blanca, con puertas y póstigos verdes, y un emparrado rústico en el porche, a unos 50 metros de la orilla del río. La sala principal estaba amueblada como un estudio, mesa de pino, estanterías sin pintar para los libros y unas cuantas reproducciones de óleos baratos en la pared.
Un hervidor cantaba en un hornillo de alcohol y el juego de té ya estaba preparado en una bandeja encima de la mesa. «Siéntate en esa silla y coge un cigarrillo», dijo Lee. «Deja que te sirva una taza de té. Te agradezco que hayas venido porque sé que estás muy ocupado. Quería decirte que, si yo fuera tú, cambiaría de habitaciones inmediatamente». «¿Cómo?». Smith se quedó mirando a su compañero con una cerilla encendida en una mano y el cigarrillo sin encender en la otra. «Sí, te parecerá muy extraño y lo peor es que no puedo darte mis razones, porque he hecho una promesa solemne, una promesa muy solemne. Lo más que puedo decirte es que creo que no es seguro vivir cerca de Bellingham. Yo de momento tengo intención de pasar aquí el mayor tiempo posible». «¿No es seguro? ¿Qué quieres decir?». «Eso es precisamente lo que no puedo decirte, pero hazme caso y cámbiate de habitaciones. Hoy hemos tenido una bronca tremenda. Supongo que nos habrás oído cuando bajabas por la escalera». «Vi cómo se peleaban». «Es malo, Smith. Es la única definición posible. He tenido dudas desde la noche en que se desmayó. ¿Te acuerdas? Cuando tú bajaste. Hoy le he hablado sin rodeos y me ha dicho cosas que me han puesto los pelos de punta. Y luego me ha pedido que me uniera a él. No soy un mojigato, pero mi padre es clérigo, como sabes, y creo que ciertas cosas no se pueden tolerar. Doy gracias a Dios por haberlo descubierto antes de que fuera demasiado tarde, porque iba a casarse con mi hermana». «Todo eso está muy bien», dijo Abercrombie Smith con aspereza. «Pero no sé si has hablado mucho más de lo que debías o si has dicho demasiado poco». «Te estoy previniendo». «Si hay auténticos motivos para prevenirme, no puedes sentirte obligado por ninguna promesa. Si yo veo que un canalla está a punto de volar una casa con dinamita, no habrá promesa que me impida evitarlo». «Pero yo no puedo evitarlo. Lo único que puedo hacer es prevenirte». «Sin decir contra qué me previenes». «Contra Bellingham». «Esto es infantil. ¿Por qué voy a tener miedo de él o de cualquier otro hombre?» «No puedo decírtelo. Solo te ruego que te cambies de habitaciones. Estás en peligro. Ni siquiera digo que Bellingham quiera hacerte daño, aunque podría ocurrir, porque en este momento es un vecino peligroso». «Quizás sepa más de lo que te imaginas», contestó Smith mirando atentamente la cara aniñada y seria del muchacho. «¿Y si te dijera que alguien comparte esas habitaciones con Bellingham?». Monkhouse Lee se levantó de la silla con una emoción incontenible. «¿Entonces lo sabes?», preguntó con la voz entrecortada. «Una mujer». Lee volvió a sentarse con un gruñido. «No puedo abrir la boca. No debo hablar». «Bueno, de todos modos no creo que pueda llegar a asustarme tanto como para dejar unas habitaciones que me gustan mucho. Sería una debilidad llevarme de allí todos mis bártulos solo porque tú dices que Bellingham podría hacerme daño misteriosamente. Creo que correré el riesgo y me quedaré donde estoy. Y como veo que son casi las 5, te ruego que me disculpes». Se despidió del joven estudiante con unas frases escuetas y se encaminó a casa envuelto en el suave atardecer de primavera, entre alterado y divertido, como cualquier hombre fuerte y con poca imaginación amenazado por un peligro impreciso y vago. Había un pequeño capricho que Abercrombie Smith se permitía siempre, a pesar de las estrictas exigencias de sus estudios. 2 veces a la semana, los martes y los viernes, tenía la invariable costumbre de ir caminando hasta Farlingford
la residencia del Dr. Plumtree Peterson, que se encontraba a unos 2 kilómetros de Oxford. Peterson había sido un buen amigo de Francis, el hermano mayor de Smith, y como era soltero y bastante rico, con una buena bodega y una biblioteca mejor todavía, su casa siempre era un destino apetecible para un joven necesitado de un paseo tonificante. Así, 2 veces a la semana, el estudiante de medicina atravesaba los oscuros caminos rurales y pasaba una hora de lo más placentera en el confortable estudio de Peterson, comentando con un vaso de oporto los cotilleos universitarios o los últimos avances en medicina o cirugía. El día siguiente a su conversación con Monkhouse Lee, Smith cerró los libros a las 8:15, la hora en que normalmente salía camino de casa de su amigo. Cuando estaba saliendo de la habitación, sus ojos se fijaron por casualidad en uno de los libros que le había prestado Bellingham, y le remordió la conciencia no habérselo devuelto. Aunque fuera un tipo repelente, no se merecía un trato tan descortés. Cogió el libro, bajó la escalera y llamó a la puerta de su vecino. No hubo respuesta, pero al girar el pomo, vio que la puerta no estaba cerrada con llave. Contento de evitar el encuentro con Bellingham, entró y dejó el libro con su tarjeta de visita encima de la mesa. Pese a que la lámpara estaba a media luz, Smith veía perfectamente los detalles de la habitación. Todo estaba como en otras ocasiones. El friso, los dioses con cabezas de animales, el cocodrilo colgado del techo, y la mesa cubierta de papeles y hojas secas. La caja de la momia estaba apoyada contra la pared, pero la momia no estaba dentro. No había rastro de un segundo ocupante en la habitación, y Smith se fue con la sensación de que seguramente había sido injusto con Bellingham. Si tuviera un secreto que guardar, no dejaría la puerta abierta para que entrase cualquiera. La escalera de caracol estaba oscura como un pozo, y Smith iba pisando despacio los irregulares peldaños, cuando de pronto notó que algo había pasado a su lado. Oyó un ruido suave, notó un movimiento en el aire y algo que le rozaba el codo, aunque tan levemente que no podía asegurarlo. Se detuvo, aguzando el oído, pero el rumor del viento entre la hiedra no le dejó oír nada. —¿Es usted Styles? —gritó. Nadie contestó. Todo estaba en silencio a sus espaldas. Debía de haber sido una ráfaga de aire, porque la vieja torre estaba llena de grietas y agujeros. Aún así, habría podido jurar que había oído pasos justo a su lado. Al salir al patio cuadrado, dando vueltas todavía al asunto, vio que un hombre se acercaba corriendo por el césped bien recortado. —¿Eres tú, Smith? —Hola, Hasty. —Por Dios, ven inmediatamente. Lee se ha ahogado. Harrington, el de King, ha dado la noticia. El médico está fuera. Tendrás que atenderlo tú. Date prisa, puede que aún esté vivo. —¿Tienes brandy? —No. Iré a buscar un poco. Tengo una petaca en la mesa. Smith subió las escaleras de 3 en 3, cogió la petaca y bajó de nuevo como una exhalación. Cuando pasaba por delante de la habitación de Bellingham, vio algo que lo dejó boquiabierto y lo obligó a pararse a mirar desde el rellano. La puerta que había cerrado al salir estaba abierta, y justo delante de él, iluminada por la lámpara, tenía la caja de la momia. 3 minutos antes estaba vacía, podía jurarlo. Ahora enmarcaba el cuerpo desgarbado de su horrible ocupante, que miraba hacia la puerta con un gesto adusto y macabro en la cara arrugada y negra. Aunque inerte y sin vida, Smith tuvo la sensación de que aún conservaba una morbosa chispa de vitalidad, o un leve signo de conciencia en los ojillos hundidos en las profundidades de las cuencas. Se quedó tan impresionado y atónito que se olvidó de su misión de auxilio, y seguía mirando el cuerpo flaco y consumido, cuando la voz de su amigo que lo esperaba abajo le hizo volver en sí.
Vamos, Smith, gritó Hasty. Es cuestión de vida o muerte, date prisa. Y cuando el estudiante de medicina apareció de nuevo, le apremió. Tenemos que correr, hay menos de 1 kilómetro, y podríamos llegar en 5 minutos. Vale más correr para salvar una vida humana que correr por dinero. Se lanzaron a la par en la oscuridad y no se detuvieron hasta que, exhaustos y jadeando, llegaron a la casita a orillas del río. Lee, mustio y chorreando como una planta acuática partida, estaba tendido en el sofá, con el verdín del río pegado en el pelo negro y una orla de espuma blanca en los labios del color del plomo. A su lado, Harrington, también estudiante de medicina, intentaba que sus extremidades rígidas entraran en calor. Creo que vive, dijo Smith poniendo la mano en el costado del muchacho. Acércale el reloj a los labios. Si se empaña, cógelo de un brazo, Hasty. Ahora haz lo mismo que yo y pronto lo habremos reanimado. Estuvieron 10 minutos en silencio, llenando de aire y apretando el pecho del muchacho inconsciente, hasta que un estremecimiento le recorrió por fin de la cabeza a los pies, a la vez que le temblaban los labios y abría los ojos. Los 3 estudiantes estallaron en un grito de alegría. «Despierta, compañero, nos has dado un buen susto. Toma un poco de brandy, bebe un trago de la petaca». «Ya está bien», dijo Harrington. «Dios, qué miedo he pasado. Estaba leyendo y Lee salió a dar un paseo hasta el río. De repente oí un grito y un ruido como si alguien se hubiera caído al agua. Salí corriendo y cuando lo encontré y lo saqué del agua, me pareció que ya estaba sin vida. Luego Simpson no podía ir a avisar a ningún médico, porque está cojo de una piedra, así que tuve que ir yo, y no sé qué habría hecho sin ustedes. Tranquilo, amigo, siéntate». Monkhouse Lee se había incorporado con ayuda de las manos y miraba horrorizado a un lado y a otro. «¿Qué pasa?», preguntó. «Estoy empapado». «Ah, sí, ya recuerdo». Una expresión de miedo apareció en sus ojos y escondió la cara entre las manos. «¿Cómo te caíste?» «No me caí». «¿Entonces?» «Me empujaron. Estaba en la orilla y algo me levantó como una pluma desde atrás y me tiró al agua. No oí ni vi nada, pero aún así sé lo que era». «Yo también lo sé», susurró Smith. Lee lo miró con sorpresa. «¿Te has enterado entonces? ¿Recuerdas el consejo que te di?» «Sí, y empiezo a pensar que voy a seguirlo». «No sé de qué demonios están hablando, amigos», dijo Hasty, «pero yo de ti, Harrington, llevaría a Lee a la cama inmediatamente. Ya habrá tiempo de discutir el cómo y el por qué cuando recupere las fuerzas. Creo que ya no nos necesita Smith. Vuelvo al colegio andando. Si vas en la misma dirección, podemos charlar un rato». Pero fue muy poco lo que hablaron en el camino de vuelta. Smith no dejaba de recordar los acontecimientos de la noche, la desaparición de la momia de la habitación de su vecino, lo que pasó velozmente a su lado en las escaleras, la reaparición, la inexplicable y extraordinaria reaparición de aquella cosa espeluznante, y esta agresión a Lee, tan similar a la que ya había sufrido otro hombre, a quien Bellingham guardaba rencor. Todo esto ocupaba sus pensamientos, junto con muchos otros detalles que ya le habían predispuesto en contra de su vecino, y de las singulares circunstancias en que lo invitó a visitarlo por primera vez. Lo que antes era una sospecha indefinida, una conjetura vaga y fantástica, había cobrado forma de repente, y se le revelaba como un hecho indiscutible, como algo que no se podía negar. Y por otra parte era monstruoso, era inaudito, traspasaba totalmente los límites de la experiencia humana.
Un juez imparcial, incluso el amigo que iba a su lado, le dirían simplemente que sus ojos le habían engañado, que la momia no se había movido en ningún momento, que Lee se había caído al río, como tantos otros, y que esa pastilla azul a base de mercurio era el mejor remedio para un trastorno biliar. Pensó que él diría algo parecido si cambiaran las tornas. Aún así, podía jurar que Bellingham, en el fondo, era un asesino, y que empuñaba un arma que nadie había empleado jamás en la siniestra historia del crimen. Hasty se despidió con unos cuantos comentarios mordaces, tildando a su amigo de huraño, y Abercrombie Smith cruzó el patio hacia la torre con una profunda sensación de repugnancia por sus habitaciones y todo cuanto las rodeaba. Seguiría el consejo de Lee y se mudaría lo antes posible. ¿Quién podía estudiar con el oído continuamente atento al menor murmullo o movimiento que se produjera en el piso de abajo? Mientras cruzaba el césped, se fijó en que la luz de la ventana de Bellingham seguía encendida, y justo cuando pasaba por delante de sus habitaciones, la puerta se abrió y se encontró con Bellingham en persona. Con la cara fofa y maligna, parecía una araña hinchada que acababa de tejer su venenosa tela. «Buenas noches», dijo. «¿No quieres pasar?» «No», contestó Smith con voz cortante. «¿No? ¿Sigues tan ocupado como siempre?» «Quería preguntarte por Lee. He oído rumores de que le pasaba algo, y lo siento mucho». Pese a su gesto serio, había en los ojos de Bellingham el brillo de una alegría oculta. Smith se dio cuenta y le entraron ganas de darle una paliza. «Más sentirás saber que Monkhouse Lee está perfectamente y fuera de peligro. Tus trucos diabólicos han fallado esta vez. No intentes negar la evidencia. Lo sé todo». Bellingham se alejó del airado estudiante dando un paso atrás y entornó la puerta como para protegerse. «Estás loco», dijo. «¿De qué hablas? ¿Dices que he tenido algo que ver con el accidente de Lee?» «Sí», vociferó Smith. «Tú y ese saco de huesos que está detrás de ti. Entre los dos lo han hecho. Te lo advierto, señor B. Ya no se quema a la gente como tú, pero aún tenemos verdugos, y si alguien de este colegio muere mientras tú estás aquí, por Dios que me ocuparé de que lo pagues. Y si no te linchan no será porque yo lo impida. Ya verás que tus repugnantes trucos egipcios no sirven de nada en Inglaterra». «Estás loco de atar», dijo Bellingham. «Lo que tú digas, pero recuerda lo que acabo de decirte, porque pienso cumplir mi palabra». Bellingham cerró de un portazo y Smith subió a su habitación echando humo. Cerró con llave por dentro y se pasó la mitad de la noche fumando su pipa de brezo y dando vueltas a los extraños acontecimientos de la tarde. A la mañana siguiente, Abercrombie Smith no supo nada de su vecino, pero Harrington pasó a verlo por la tarde para informarle de que Lee ya estaba casi recuperado. Smith estuvo todo el día estudiando, y a última hora de la tarde decidió hacer a su amigo, el Dr. Peterson, la visita que tuvo que interrumpir el día anterior. Un buen paseo y una conversación amistosa les sentaría bien a sus nervios alterados. La puerta de Bellingham estaba cerrada cuando cruzó el rellano, pero ya a cierta distancia de la torre, se volvió y vio la cabeza de su vecino en la ventana, perfilada a la luz de la lámpara, y la cara pegada al cristal como si escudriñara la oscuridad. Dio gracias de alejarse de él, aunque solo fuera unas horas, y echó a andar con paso enérgico,
llenando los pulmones con el aire suave de la primavera. La media luna brillaba al oeste entre dos pináculos góticos, y componía en la acera plateada un encaje de líneas oscuras con las sombras que proyectaban los edificios. Soplaba una brisa intensa, y las nubes ligeras y algodonosas surcaban el cielo deprisa. Como el colegio se encontraba en el extremo de la ciudad, en cuestión de 5 minutos Smith ya estaba lejos de las casas y entre los setos de un camino de Oxford perfumado con la fragancia de mayo. Era un camino solitario y poco frecuentado el que llevaba a casa de su amigo. Aunque no era muy tarde, Smith no vio ni un alma en todo el trayecto. A paso ligero llegó a la verja de la que partía la larga avenida de grava que llevaba hasta la puerta de Farlingford. Al fondo, entre el follaje, veía la acogedora luz rojiza de las ventanas. Se detuvo un momento con la mano en el cerrojo de hierro de la puerta batiente, y miró el camino por el que había venido. Algo se acercaba rápidamente. Una figura oscura y encogida que apenas se distinguía del fondo oscuro, avanzaba a la sombra del seto, sigilosa y furtiva. En el tiempo que estuvo mirándola, la silueta había acortado la distancia 20 pasos a toda velocidad. Vislumbró en la oscuridad un cuello escuálido y 2 ojos que le perseguirán para siempre en sueños. Dio media vuelta, y con un grito de terror salió disparado por la avenida como alma que lleva el diablo. Estaba casi a tiro de piedra de las luces rojas que señalaban su salvación. Tenía fama de buen corredor, pero nunca había corrido como corrió esa noche. La verja, que se había cerrado a su espalda, se abrió de nuevo para dar paso a su perseguidor. Mientras corría desesperadamente en la oscuridad, oía detrás de él unos pasos rápidos, y al volver la cabeza, vio que aquella monstruosidad le pisaba los talones como un tigre, con los ojos llameantes y un brazo fibroso extendido. Gracias a Dios la puerta estaba entreabierta. Veía la estrecha franja de luz que proyectaba la lámpara del vestíbulo. El ruido estaba cada vez más cerca. Una especie de gorgoteo ronco sonó muy cerca de su hombro. Smith, con un alarido de espanto, se precipitó contra la puerta. Cerró de golpe inmediatamente y echó el cerrojo, antes de caer medio desmayado en la silla del vestíbulo. «Dios mío, Smith, ¿qué pasa?», preguntó Peterson asomando por la puerta de su estudio. «Dame un poco de brandy». Peterson desapareció y volvió enseguida con un vaso y una licorera. «Te hace buena falta», dijo mientras su visitante vaciaba el vaso que le había servido. «Estás blanco como la cal». Smith dejó el vaso, se levantó y respiró profundamente. «Ya me he recuperado. En la vida había pasado tanto miedo. Con tu permiso, Peterson, me quedaré a dormir aquí, porque no me veo capaz de hacer ese camino si no es a la luz del día. Soy un cobarde, lo reconozco, pero no puedo evitarlo». Peterson lo miró con un gesto interrogante. «Claro que puedes quedarte a dormir si quieres. Le diré a la señora Burney que te prepare la cama. ¿A dónde vas?» «Ven conmigo a la ventana de arriba. Quiero que veas lo que yo he visto». Subieron a la ventana del vestíbulo del piso de arriba, desde donde se veía la zona de la entrada de la casa. La avenida y los campos a ambos lados estaban en calma, bañados por la plácida luz de la luna. «La verdad, Smith, menos mal que sé que eres abstemio», dijo Peterson. «¿Qué demonios te ha asustado tanto?» «Enseguida te lo cuento, pero ¿dónde se habrá metido? ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira! Allí en la curva del camino, justo detrás de la verja».
Sí, ya lo veo. No hace falta que me pellizques el brazo. He visto a alguien. Yo diría que era un hombre bastante delgado, al parecer, y alto, muy alto. Pero, ¿qué le pasa? ¿Y qué te pasa a ti? Sigues temblando como la hoja de un álamo. Me pasa que el diablo ha estado a punto de alcanzarme. Vamos a tu estudio y te contaré la historia desde el principio. Así lo hizo. A la luz rojiza de la lámpara, con un vaso de vino en la mesa y la cara colorada de su corpulento amigo enfrente, fue narrando por orden los hechos, grandes y pequeños, que componían una cadena tan singular desde la noche en que encontró a Bellingham a punto de desmayarse delante de la caja de la momia, hasta la horrible experiencia de la última hora. Bueno, ahí tienes todo el truculento asunto. Por monstruoso e increíble que parezca, es cierto. El doctor Plumtree Peterson estuvo un rato callado y con una expresión de perplejidad. Nunca había oído cosa igual. Nunca, dijo por fin. Me has contado los hechos. Cuéntame ahora tus conclusiones. Saca las tuyas propias. Me gustaría saber cuál es tu opinión. Tú has reflexionado y yo no. Bueno, no puedo precisar los detalles, pero creo que lo principal está claro. Este Bellingham, en el curso de sus estudios orientales, ha descubierto algún secreto infernal con el que dar vida temporalmente a una momia, o a esta momia en concreto. Estaba haciendo esa prueba repugnante la noche en que se desmayó. Es indudable que perdió los nervios al ver que la criatura se movía, a pesar de que era lo que esperaba. Recuerda que, como ya te he dicho, casi las primeras palabras que pronunció después fueron para llamarse idiota. Luego se endureció y fue capaz de seguir adelante sin desmayarse. La vitalidad que consigue infundir a la momia es pasajera, porque la he visto muchas veces en su caja tan muerta como esta mesa. Supongo que el proceso debe de ser complicado. Una vez conseguido, pensó naturalmente que podía valerse de la momia. Tiene inteligencia y tiene fuerza. Por algún motivo le confió el secreto a Lee, pero Lee, que es un buen cristiano, no quiso saber nada. Entonces discutieron y Lee juró que le contaría a su hermana cómo es Bellingham en realidad. Bellingham intentó evitarlo y casi lo consigue, enviando a esta criatura en su persecución. Ya había probado antes su poder con otro hombre, Norton, con el que tenía una cuenta pendiente. Si hoy no tiene 2 asesinatos sobre su conciencia, es por pura casualidad. Después de que yo lo acusara abiertamente, tenía razones de peso para querer quitarme de en medio antes de que pudiera contarle a nadie lo que había descubierto. Vio la oportunidad cuando salí, porque conoce mis costumbres y sabía a dónde iba. Me he librado por muy poco, Peterson, y ha sido cuestión de suerte que no me encontraras tirado en tu puerta por la mañana. Normalmente no soy nervioso, y hasta esta noche nunca creí que pudiera tener tanto miedo a la muerte. Mi querido amigo, te has tomado el asunto demasiado en serio, dijo su compañero. Tienes los nervios alterados de tanto estudiar, y le estás dando demasiada importancia. ¿Cómo es posible que una cosa así se pasee por las calles de Oxford, incluso de noche, sin que nadie se dé cuenta? La han visto. En la ciudad se ha desatado la alarma por un simio fugado. Eso se imaginan que es la criatura. No se habla de otra cosa. Bueno, la cadena de acontecimientos es muy extraña. De todos modos, mi querido amigo, reconocerás que cada incidente por separado puede tener una explicación más natural. ¿Qué?
¿También mi aventura de esta noche? Sin duda, saliste atacado de los nervios y con la cabeza llena de esas teorías tuyas. Un vagabundo demacrado y medio muerto de hambre te sigue a hurtadillas, y al ver que corres se atreve a perseguirte. Lo demás es cosa de tus temores y tu imaginación. No es así, Peterson. No es así. Y lo del incidente de encontrar la caja de la momia vacía y con su ocupante dentro poco después, sabes que fue por la penumbra. La lámpara estaba a media luz y no tenías ningún motivo para fijarte en la caja. Es muy posible que no vieras a la criatura la primera vez. No, eso no puede ser. Y también es posible que Lee se cayera al río y que a Norton lo atacara un delincuente. Tu acusación contra Bellingham es muy grave, pero si la hicieras delante de un policía, sencillamente se reiría de ti. Ya lo sé, por eso voy a ocuparme de este asunto personalmente. ¿Qué? Sí. Creo que es un deber cívico y además mi propia seguridad está en juego, a menos que permita que esa bestia me obligue a dejar la facultad, y eso sería una cobardía. Ya he decidido lo que voy a hacer. Antes de nada, ¿me prestas papel y pluma y me das una hora? Por supuesto. En esa mesa supletoria encontrarás todo lo que necesites. Abercrombie Smith se sentó delante de un folio y estuvo una hora y otra más deslizando la pluma rápidamente sobre el papel. Fue llenando hoja tras hoja y apartándolas mientras su amigo, sentado en su butaca, lo observaba con paciente curiosidad. Por fin, con una exclamación de satisfacción, se levantó de un salto, ordenó los papeles y dejó el último en el escritorio de Peterson. «Hazme el favor de firmar como testigo», dijo. «¿Testigo? ¿De qué?» «De mi firma y de la fecha. La fecha es lo más importante. Piensa, Peterson, que mi vida podría depender de esto». «Mi querido Smith, estás diciendo disparates. Te ruego que te vayas a la cama». Al contrario, en la vida he hablado con más conciencia, y te prometo que me iré a la cama en cuanto lo hayas firmado. ¿Pero qué es? Una declaración de todo lo que te he contado esta noche. Quiero que des fe de ella. Por supuesto, dijo Peterson, estapando su nombre debajo del de su compañero. Ya está. Pero, ¿cuál es la idea? Tú me harás el favor de guardarlo y lo harás público en caso de que me detengan. ¿Detenerte? ¿Por qué? Por asesinato. No hay que descartarlo. Quiero estar preparado para cualquier eventualidad. Solo tengo un camino posible y estoy decidido a seguirlo. Por Dios, Smith, no hagas ninguna locura. Tomar cualquier otra decisión sería mayor locura. Espero que no tengamos que molestarte, pero me tranquilizará saber que tienes esta declaración de mis motivos. Y ahora ya puedo seguir tu consejo y retirarme a descansar, porque mañana quiero estar en plena forma. Tener como enemigo a Abercrombie Smith no era agradable. De carácter lento y tranquilo, se convertía en un hombre temible cuando entraba en acción. En todos los objetivos de la vida ponía el mismo empeño, y la misma voluntad que le distinguía como estudiante de ciencias. Aparcó sus estudios por un día, pero con la determinación de no desperdiciar el tiempo. No dijo a su anfitrión una sola palabra de sus planes, y alrededor de las 9 ya estaba camino de Oxford. En High Street paró en la armería de Clifford y compró un revólver y una caja de cartuchos. Metió 6 en el tambor, dejó el arma medio amartillada y se la guardó en el bolsillo de la chaqueta.
Se dirigió entonces a las habitaciones de Hasty, donde el remero estaba disfrutando de su desayuno con el Sporting Times abierto y apoyado en la cafetera. «Hola, ¿qué pasa? ¿Quieres un poco de café?» «No, gracias. Quiero que vengas conmigo, Hasty, y hagas lo que te pida». «Por supuesto, amigo». «Y trae el garrote más gordo que tengas». «Vaya», exclamó Hasty, «con esta fusta se puede derribar a un buey». «Otra cosa, ¿tienes una caja de cuchillos de amputar? Dame el más largo de todos». «Aquí está. Parece que vayas a la guerra. ¿Algo más?» «No, con esto será suficiente». Smith se guardó el cuchillo dentro de la chaqueta y echó a andar hacia el patio. «Ni tú ni yo somos cobardes, Hasty», dijo. «Creo que puedo hacer este trabajo solo, pero te llevo como precaución. Voy a tener una pequeña charla con Bellingham. Si solo tengo que vérmelas con él, no te necesitaré. Pero si me oyes gritar, sube inmediatamente y ponte a zurrar con el látigo con todas tus fuerzas. ¿Entendido?» «Muy bien. Si te oigo gritar, subo». «Ahora espérame aquí. Es posible que tarde un poco, pero no te muevas hasta que baje». «Aquí me quedo clavado». Smith subió las escaleras, abrió la puerta de Bellingham y entró en su habitación. Bellingham estaba sentado a la mesa, escribiendo. A su lado, entre aquel cúmulo de extrañas pertenencias, estaba la caja de la momia con su número de lote, 249, pegado todavía en la parte frontal, y su horrendo ocupante rígido y tieso dentro. Smith echó un vistazo cauto antes de cerrar la puerta, y luego, acercándose a la chimenea, prendió una cerilla y encendió el fuego. Bellingham lo miraba con un gesto de rabia y perplejidad en la cara abotargada. «Parece que te sientes como en casa», dijo con la voz entrecortada. Smith se sentó tranquilamente, dejó su reloj encima de la mesa, sacó la pistola, la amartilló y se la puso en las rodillas. Después se sacó del pecho el largo cuchillo de amputar y lo lanzó delante de Bellingham. «Ahora», dijo, «ponte a trabajar y despedaza a esa momia». «Ah, ¿es eso?», preguntó Bellingham con sorna. «Sí, eso es. Dicen que la ley no puede actuar contra ti. Pero yo tengo una ley que resolverá las cosas. Si dentro de 5 minutos no has empezado a trabajar, te juro por el Dios que me creó que te meto una bala en el cerebro». «¿Serías capaz de asesinarme?». Bellingham había empezado a levantarse y tenía la cara del color de la masilla. «Sí». «¿Por qué?». «Para impedir que sigas haciendo daño. Ya ha pasado 1 minuto». «¿Pero qué he hecho?». «Yo lo sé, y tú lo sabes». «Esto es intimidación». «Han pasado 2 minutos». «Tienes que darme alguna razón. Estás loco. Eres un loco peligroso. ¿Por qué iba a destruir algo que es mío? Esta momia es muy valiosa». «Tienes que cortarla en pedazos y quemarla». «No pienso hacer eso». Han pasado 4 minutos. Smith cogió la pistola y miró a Bellingham con una expresión implacable. Cuando faltaba poco para que el minutero completara la vuelta, levantó la mano y puso el dedo en el gatillo. «Espera, espera. Ya voy», gritó Bellingham. Con una rapidez desesperada cogió el cuchillo y empezó a dar tajos a la momia,
sin perder de vista la mirada y el arma que el temible visitante dirigía contra él. La momia crujía y chasqueaba a cada corte de la hoja afilada, desprendiendo un polvo denso y amarillo. Una lluvia de especias y esencias caía en el suelo. De repente, con un chasquido desgarrador, la columna vertebral se partió en dos y la momia se derrumbó reducida a un oscuro montón de miembros revueltos. «Ahora al fuego», ordenó Smith. Las llamas saltaron y lanzaron un rugido al arrojar al fuego los restos secos como la yesca. Aquello parecía el cuarto de calderas de un barco de vapor, y los dos hombres sudaban a chorros, pero uno seguía agachado y trabajando mientras el otro lo vigilaba con un gesto imperturbable. El fuego despedía un humo denso y grasiento, y un fuerte olor a resina quemada y pelo chamuscado se esparció por toda la habitación. En cuestión de un cuarto de hora, del lote número 249, solo quedaban unas pocas astillas quebradizas y carbonizadas. «Estarás contento», gruñó Bellingham mirando a su torturador con odio y temor en los ojillos grises. «No, tengo que destruir todos tus materiales. No queremos más trucos diabólicos. Al fuego con todas esas hojas. Puede que tengan algo que ver con el asunto». «¿Y ahora qué?», preguntó Bellingham cuando también las hojas ardieron en las llamas. «Ahora el pergamino que tenías en la mesa aquella noche. Creo que está en ese cajón». «No, no», gritó Bellingham. «No quemes eso. No sabes lo que haces. Es único. Hay en él sabiduría que no puede encontrarse en ninguna otra parte». «Al fuego». «Escucha, Smith, no puedes decirlo en serio. Compartiré esos conocimientos contigo. Te enseñaré todo lo que se dice ahí. Oh, espera. Déjame que lo copie antes de que lo quemes». Smith dio un paso adelante y giró la llave del cajón. Sacó el rollo de pergamino amarillento, lo tiró al fuego y lo aplastó con el tacón. Bellingham con un alarido se abalanzó para cogerlo, pero Smith le dio un empujón y le cerró el paso, hasta que vio el pergamino reducido a una lámina de ceniza informe y gris. «Bien, señor B», dijo, «creo que te he desarmado, pero tendrás que vértelas conmigo si vuelves a utilizar alguno de tus trucos. Y ahora buenos días, porque tengo que volver a mis estudios». Y este es el relato de Abercrombie Smith sobre los singulares sucesos ocurridos en el Old College de Oxford en la primavera de 1884. Dado que Bellingham dejó la universidad inmediatamente después, y la última vez que se supo de él se encontraba en Sudán, no hay nadie que pueda contradecir su declaración. Pero como la sabiduría de los hombres es escasa, y los planes de la naturaleza son extraños, ¿quién pondrá coto a las cosas oscuras que pueden descubrir aquellos que las busquen? Bueno, chicos, chicas, hasta aquí el relato de hoy. Una disculpa por la demora. Yo esperaba poder terminar esta lectura antes, pero aparte de ser algo larga a comparación con las pasadas, he estado muy ocupado últimamente. Pero de igual manera espero que la hayan disfrutado. No olviden dejar su like y suscribirse al canal si no lo han hecho. Creo que fue un cuento muy emocionante. Y vemos aquí plasmado de nuevo el gran interés que Arthur Conan Doyle tenía sobre la cultura egipcia y los temas mágicos y sobrenaturales.
No sé, por ejemplo, si alguien haya hecho alguna vez alguna adaptación cinematográfica de este texto en específico, pero fácil podría ser una buena película o al menos un cortometraje. La capacidad no solo de crear un ambiente ominoso, sino también terrorífico a lo largo del relato es maravillosa. Espero haber podido transmitirles un poco de lo que el autor planeaba a la hora de escribir esto, porque sin duda es de los cuentos más emocionantes que hemos leído de esta obra. Otro aspecto que me llama la atención es ese cuestionamiento de la realidad que se hace al personaje principal. Tenemos de nuevo a un hombre de ciencia, Abercrombie Smith, estudiante de medicina, organizado, disciplinado, enfocado en sus estudios y de pensamiento lógico, confrontado con una situación inverosímil y fantástica que al final le vence y lo obliga a actuar en consecuencia. No obstante, todo queda como no concluyente, pues las pruebas que tiene Smith en su teoría no son del todo certeras. Más bien son circunstanciales, aún dentro de la lógica de su declaración. Lo único que choca dentro de todo es que, siendo Bellingham aparentemente tan rencoroso y vengativo, no haga nada en contra de Abercrombie, quizás por el miedo de ver lo que éste estaba dispuesto a hacer, es decir, asesinarlo con el arma. Pero regresando al punto de esta confrontación o este cuestionamiento de la realidad, creo que se representa muy bien el tipo de proceso emocional, existencial, que a lo mejor atravesó muchas veces el autor de esta obra. Pero también creo que este relato es de esos que te dejan con ganas de más. Me gustaría que hubiera una segunda parte, pero también es admirable la sensación que el autor puede provocar en el lector, pues dentro de esa incertidumbre algo queda inconcluso, y uno inevitablemente, o al menos yo, me pongo a rescatar los diferentes sucesos que aparecen a lo largo de la historia, todos los elementos, en busca de algo que decante la balanza hacia alguna conclusión posible. Si es, por ejemplo, tal como lo ve Peterson o Hastie, que hasta cierto punto se vuelven observadores externos, o como lo experimentó Abercrombie. Ni siquiera sabemos, por ejemplo, si Monkhousley pensaba lo mismo que Smith. Todo apunta a eso, pero en ningún momento hay una confirmación expresa de que coincidieran en sus deducciones, es decir, de que hablaran de lo mismo. Pero bueno, chicos, chicas, hasta aquí el video de hoy. Gracias por escuchar y acompañarme en un relato más. Espero subir también estos cuentos a Spotify, así que si los estás escuchando desde ahí, te invito a ir a YouTube, porque ahí encontrarás más audiolibros de los que puedo subir a Spotify. Nos reencontramos en el próximo video. Para mí ha sido un placer leerles, como siempre. Nos vemos.